Buenas noches. Crece el rechazo entre diferentes sectores por militarización del Congreso. Dan de alta al diputado Henry Merán, afectado por gases lacrimógenos en incidente de este lunes. Y tribunal rechaza habeas corpus presentado por la defensa del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Reelección. Reinaldo Pared Pérez dice que si la mayoría decide aprobar un proyecto de reformar la Constitución, hay que darle curso. Acusación. Carlos Amarante Baret dice que Leonel Fernández intranquiliza al país. A las calles. Si se introduce proyecto de reforma a la Constitución, Leonel Fernández saldría a protestar, dice Franklin Almeida. En trabajo, presidente Medina se reúne con sectores de Pedernales para planificar desarrollo turístico. Peligro. Puente peatonal en Santo Domingo Este a punto de colapsar. En tecnología, conozca a qué se debe el éxito del reloj inteligente de 2.000 pesos. Cuando yo muera, no quiero que llore. En los espectáculos, el merenguero Héctor Acosta celebrará este viernes 28 años de carrera. En los deportes, salto al centro, continúa la batalla por la clasificación en el básquet superior de la capital. De esta manera inicia Noticias Telemicro. Desde el centro de prensa del Grupo Telemicro, República Dominicana, esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro, con Elianta Quintero. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a nuestra emisión estelar. Es un placer recibirlos nuevamente hoy cuando es martes 25 de junio del año 2019, cuando se conmemora, por cierto, el Día Mundial del Vitiligo, una enfermedad que afecta la piel. Vamos a comenzar las noticias, por cierto, con un hecho que si bien ha dejado hoy en segundo plano el tema de David Ortiz y también el tema de la campaña de descrédito contra el país, su contenido nos hace un flaco favor a la imagen de la República Dominicana. Hoy por segundo día, el entorno del Congreso seguía militarizado tras nuevas protestas que se produjeron en rechazo a la modificación de la Constitución para permitir la repostulación del presidente Danilo Medina. Nuestra compañera Yasmiri Rodríguez da seguimiento al tema y nos contacta a esta hora de inmediato desde el Congreso. Adelante, Yasmiri, buenas noches. Gracias, buenas noches. Decenas de militares se mantienen apostados en las afueras de esta casa legislativa, y es que esta mañana diputados y seguidores del expresidente Leonel Fernández habían anunciado nuevas manifestaciones para la tarde de este martes, incluso con algunos artistas, pero solo un reducido número de personas se presentó a este Congreso Nacional, encabezados por el dirigente Hipólito Polanco, y tras unas horas se marchó. En tanto, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, justificó la militarización y dijo se mantendrá por tiempo indefinido. El reforzamiento de las medidas de seguridad aquí en el Congreso de la República fue una solicitud que hicimos tanto el presidente de la Cámara como nosotros, a instancia del ministro de Defensa y del director general de la Policía Nacional, por informaciones que se tenían de que se pretendían apoderar del Congreso de la República, y eso no lo vamos a permitir de ninguna manera. Pared Pérez deploró los enfrentamientos de ayer y aseguró fueron provocados, al tiempo de asegurar que si el proyecto de modificación a la Constitución llega, será acogido como cualquier otro. Lamentablemente, las minorías deben supeditarse a lo que decidan la mayoría, porque eso es la democracia. Si aquí se decide aprobar un proyecto en la dirección de reformar la Constitución y la mayoría sí lo estima, bueno, lo que hay que darle curso, porque esos son los mecanismos procedimentales que establece la actual Carta Magna de la República Dominicana. Más temprano, diputados de la facción de Leonel Fernández abandonaron la sesión de ese hemiciclo, hasta tanto sean retirados los militares. Y nos mantenemos en el área de la Cámara por igual hasta que sean desalojados los guardias militares que han traído aquí para reprimir a los que estamos en contra de una constitución. Tras
Tras esta acción, legisladores danilistas también calificaron las manifestaciones de ayer como una provocación por parte de los leonelistas. Nos queda claro que se produjeron producto de una provocación claramente orquestada y apoyada por algunos miembros de la Cámara de Diputados. Para las 2 de la tarde de este miércoles ha sido convocada la población para una gran manifestación en los alrededores de este Congreso Nacional, por lo que se espera que el número de militares que están apostados aquí se incremente aún más. Es todo lo que tengo acerca de este tema. Ahora retorno contigo a los estudios. Muchísimas gracias, Yasmir, y pareciera que la tensión no va a cesar sobre estos incidentes en el Congreso. La ex vicepresidenta de la República, Milagro Ortiz Bosch, lo calificó de bochornoso. En tanto, el director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños, dice que eso refleja la crisis que vive la República Dominicana. Yo creo que sí que tenemos y vamos a luchar por la Constitución, no por el interés particular de nadie en la Constitución. En este momento hay una crisis política en el país. Y eso, si se sigue fomentando, si se sigue alimentando, va a desatar olas que no vamos a poder contener después. Por otro lado, el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, se rehusó a referirse al tema al aclarar que como árbitro de esa alta corte, su papel es mantenerse al margen de cualquier opinión. Yo creo que sí que tenemos. Sobre este tema, el aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Carlos Amarante, lamentó los incidentes acaecidos frente al Congreso Nacional, lo que entiende es parte de un plan del sector del expresidente Leonel Fernández para intranquilizar al país. El también miembro del Comité Político del PLD manifestó en un Estado social, democrático y de derecho. Las posiciones deben debatirse en los órganos institucionales establecidos en la Constitución de la República y no fomentando la alteración del orden público. Por cierto que la cosa podría ir de mal en peor. Escuchen bien, el exministro de Interior y Policía y seguidor del expresidente Leonel Fernández, Franklin Almeida, manifestó que saldría a las calles para impedir la aprobación de una reforma constitucional para permitir la repostulación del presidente Danilo Medina. Almeida cree que todo este proceso desataría en el país una gran desobediencia civil. Y estaríamos hablando, por cierto, de palabras mayores. Por cierto, que las críticas a la posibilidad de modificar la Constitución sería la número 39. Esto ha surgido también de voces disidentes a nivel internacional. El jurista español Ángel Sánchez Navarro, miembro de la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, alertó sobre los efectos negativos que traería una nueva reforma a la Carta Magna para beneficiar a quien ostenta el poder. Politólogos del país también tienen sus reservas sobre el tema. Es Anobi Delgado quien nos amplía. Sería un abuso de poder el que un presidente de una nación pretenda modificar la Constitución para optar por la continuidad en sus funciones. Así lo explica Ángel Sánchez Navarro, miembro de la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa. Estos límites temporales constituyen garantías en defensa precisamente de la democracia y en defensa de los derechos de los ciudadanos. En las democracias modernas, la soberanía de la nación reside en su pueblo. El ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, explica qué debería hacerse ante una posible modificación de la Carta Magna. Que las decisiones de la propia Asamblea se tomen por la mayoría de las 2/3 partes de la matrícula, no solamente de los presentes, y que la reforma, cuando verse sobre el periodo del mandato presidencial, sea sometida a un referéndum aprobatorio. Ambos abogados hablaron durante el panel titulado Estándares de la Comisión de Venecia sobre presidencialismo y reelección. Referir a la Comisión de Venecia como ese, yo digo siempre, el grupo de constitucionalistas más importante del mundo. Que en un país con un sistema presidencialista o en ocasiones semipresidencial, el poder tiende a concentrarse en el presidente, mientras que los poderes legislativo y judicial son relativamente más débiles. El evento es organizado por el Foro Constitucional. Los expertos insistieron en que reelegirse no es un derecho fundamental ni humano. En Santo Domingo, República Dominicana, Anobi Delgado, Noticias Telemicro. Por cierto que hoy fueron dados de alta el diputado Henry Merán y Joel López, quienes se encontraban hospitalizados luego de resultar afectados durante los enfrentamientos este lunes frente al Congreso Nacional.
Aunque con observaciones, y lo mandaron a la casa con reposo por una semana para seguir el tratamiento en su hogar. En vista de que salieron algunos de los laboratorios de las analíticas salieron alterados, pero en sentido general ya el cuadro se dio, fue yugulado, por lo tanto entonces las condiciones podemos decir que son estables y que va en franca mejoría. El presidente en funciones de la Federación de Estudiantes Dominicanos, Rafaelito Valenzuela, informó que Jiménez, tras recibir la de alta, se reintegró a sus labores cotidianas. Bueno, y no solo el Congreso fue escenario de protestas por el tema de la reforma constitucional. En horas de la mañana también se produjeron disturbios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sin embargo, en horas de la tarde solo quedan algunos escombros y la situación ya se había calmado. Bien amigos, la diferencia de ideales puede causar división en cualquier organización y los partidos políticos no son la excepción. La actual crisis que vive el Partido de la Liberación Dominicana es el mejor ejemplo. Por esto y para conocer más a fondo las consecuencias y repercusiones de estos conflictos, nuestro compañero Julio Vargas está con nosotros para presentarnos un interesante análisis. Veamos. Gracias, Elianta, y buenas noches. Tras los recientes sucesos que han protagonizado los miembros del Partido de la Liberación Dominicana, se hace necesario un llamado de atención a sus militantes que parecen haber perdido los estribos por defender sus intereses. Y es que la crisis interna por la que pasa el PLD evidencia mucho más que una diferencia de ideales entre sus militantes. Esta es el epítome de un problema más profundo que se ha querido ocultar por años en la República Dominicana. Es la consecuencia innegable de años de imposiciones, métodos y procedimientos pseudodemocráticos en las organizaciones partidistas que favorecen solo a las cúpulas, no solo las del PLD, sino también que las de los demás partidos políticos. Es imperativo recordar que, al igual que muchas otras organizaciones políticas nacionales, el de la Liberación Dominicana es hijo del revolucionario dominicano, y es que por esto debe verse en su espejo, si no quiere terminar como el otrora partido mejor posicionado del país, que hoy se ve reducido a una simbiosis con su principal adversario para poder sobrevivir. La más reciente crisis del PRD dio lugar al nacimiento del Partido Revolucionario Moderno, pero tras un episodio histórico que quedará como uno de los más vergonzosos en la biografía de la política nacional, que dejó un saldo de 8 heridos, este se vio disminuido al punto de perder su posición en la boleta electoral y caer desde la casilla 1 hasta la 4, y por su relación con el PLD, subir hasta la 2. Otras divisiones dentro del Partido Revolucionario Dominicano han dado como resultado la creación de más de 12 partidos, entre ellos el PRI, el BIS, el PRCD, la Estructura, el Partido Revolucionario Auténtico, entre otros, que tienen solo una cosa en común, y es que no han podido conquistar al voto popular ni hacerse con el poder. Dicho lo anterior, si nos basamos en la historia, solo se puede llegar a una conclusión. Las divisiones en los partidos políticos son la antesala de la pérdida del poder y la reducción de la popularidad entre los votantes de estas organizaciones. Anteriormente, se apostaba a que el PLD pudiera seguir dirimiendo sus diferencias a lo interno de esa organización, pero debido a lo profundo que son estas, en la actualidad, la salida de las filas del partido es vista como una opción por ambas facciones, por lo que de continuar por ese camino, estaríamos viendo el inicio del fin del PLD. El llamado es a sus líderes Leonel Fernández y Danilo Medina, quienes son los únicos con posibilidades reales de obtener la victoria en el próximo sorteo electoral de este partido, y es justamente esta situación la que mantiene el tranque morado. Lianta, regreso contigo. Al regreso, entérese qué dice el ministro de Educación sobre hechos violentos en centros educativos. No se pierdan más adelante tecnología. Le vamos a hablar del reloj inteligente más económico del momento, apenas 2.000 pesos. ¿A qué se debe su éxito? ¿Por qué se habla internacionalmente de este dispositivo? ¿Dónde se puede conseguir? ¿Cuáles son sus características? Todos los detalles en tecnología. Luego de la pausa, sepa en qué condiciones aparece un taxista muerto en Santiago. Y en las internacionales analizaremos la situación migratoria entre México y los Estados Unidos. Ya regresamos.